Un cordial saludo. Comenzamos la explicación de esta enseñanza llamada la triple columna de la Iglesia Católica. En el video previo que monté a este canal, di una visión general de todo lo que vamos a ver acá, que vamos a ir desglosándolo poco a poco. Vamos a ver la triple columna de la Iglesia Católica. Es el título de este canal y de la enseñanza principal que vamos a estar profundizando. Es un modelo sintético de la fe católica presentado de manera orgánica y fundamentado en el misterio trinitario como misterio central de la fe. Esto es importante porque no es que aquí vamos a aprender una nueva doctrina o algo, digamos, novedoso. En cierta manera sí, pero lo novedoso aquí es el enfoque que se le da a las enseñanzas del catecismo de la Iglesia Católica. Aquí lo vamos a presentar desde una perspectiva trinitaria. ¿Sí? Vamos a descubrir que esto que nos enseña la Iglesia, que el misterio trinitario es el misterio central de la fe, realmente eh, es algo verídico a la hora de analizar cada tema, cada misterio de la fe. Se esclarece gracias al misterio trinitario. Aquí voy a ir citando pues, algunos pasajes del magisterio, porque todo esto está basado en las enseñanzas del catecismo y del magisterio de la Iglesia Católica. Solamente alguna que otra conjetura o inferencia, digamos que yo dé en estas enseñanzas, pero todo se va a basar en toda la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. Tenemos, por ejemplo, la cita de Laudato Si del Papa Francisco, numeral 239, que nos enseña: para los cristianos, creer en un solo Dios, que es comunión trinitaria, lleva a pensar que toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria. San Buenaventura llegó a decir que el ser humano antes del pecado podía descubrir cómo cada criatura testifica que Dios es trino. El reflejo de la Trinidad se podía reconocer en la naturaleza cuando ni ese libro era oscuro para el hombre, ni el ojo del hombre se había enturbiado. Esa es una cita de San Buenaventura. El santo franciscano nos enseña, sigue el Papa Francisco, que toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria, tan real que podría ser espontáneamente contemplada si la mirada del ser humano no fuera limitada, oscura y frágil. Así nos indica el desafío de tratar de leer la realidad en clave trinitaria. Esa es la cita del Papa Francisco de Laudato Si, y esto es muy importante, en clave trinitaria, ver la realidad. Entonces, si la realidad se puede ver toda en clave trinitaria, ¿cuánto más la realidad de la Iglesia? ¿Cuánto más? Que es un misterio divino, que es el mismo cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la Iglesia. Entonces, ¿cuánto más la Iglesia, que es el mismo Dios, en cuanto a su cuerpo de Cristo, pues también tendrá y lo podremos ver en clave trinitaria. Entonces, siguiendo con otra cita importante, eh, esta vez de Deus Caritas Est, la encíclica de Benedicto XVI, en el numeral 25, nos dice: la naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea. Entonces vemos aquí la primera imagen, ¿no? eh, trinitaria de nuestra Iglesia Católica. Tiene una triple tarea. Vamos a ver qué nos dice Benedicto. Dice: anuncio de la palabra de Dios,
querigma martiria. Celebración de los sacramentos sería la segunda tarea. Liturgia. Y servicio de la caridad, diaconía. Son tareas que se implican mutuamente y no se pueden separar una de otra. Esto es clave. El hecho de que no se puedan separar nos está confirmando un rasgo muy característico de la Trinidad, porque la Trinidad es comunión de tres personas que no se pueden separar. Un solo Dios en tres personas. Entonces vemos este rasgo en la triple tarea de sacramentos, anuncio de la palabra y caridad. Ok, entonces esta es la base de toda esta construcción que, que vamos a ir presentando. Acá, como les digo, un enfoque nuevo, un enfoque trinitario. Toda la iglesia vista desde este punto de vista trinitario. Y también atendiendo pues las directrices del Directorio General para la Catequesis de 1997. Esto es muy importante, estas directrices. ¿Por qué? Porque nos enseñan lo siguiente. La catequesis es una formación orgánica y sistemática de la fe. El Sínodo de 1977 subrayó la necesidad de una catequesis orgánica y bien ordenada, ya que esa indagación vital y orgánica en el misterio de Cristo es lo que principalmente distingue la catequesis de todas las demás formas de presentar la palabra de Dios. Luego nos dice este directorio, los criterios para presentar el mensaje evangélico en la catequesis están íntimamente relacionados entre sí, pues brotan de una única fuente. El mensaje evangélico es necesariamente un mensaje orgánico, con su jerarquía de verdades. Es esta visión armónica del Evangelio la que convierte en acontecimiento profundamente significativo para la persona humana. Y en otro numeral nos dice el directorio de la catequesis que el cristocentrismo trinitario del mensaje evangélico impulsa a la catequesis a cuidar, entre otros, los siguientes aspectos. La estructura interna de la catequesis, en cualquier modalidad de presentación, será siempre cristocéntrico, trinitaria. Por Cristo, al Padre en el Espíritu. Una catequesis que omitiese una de estas dimensiones o desconociese su orgánica unión correría el riesgo de traicionar la originalidad del mensaje cristiano. El mensaje que transmite la catequesis tiene un carácter orgánico y jerarquizado, constituyendo una síntesis coherente y vital de la fe. Se organiza en torno al misterio de la Santísima Trinidad, en una perspectiva cristocéntrica, ya que este misterio es la fuente de todos los otros misterios de la fe y la luz que los ilumina. Ahí está citando una enseñanza del catecismo. Entonces, fíjense qué importante, este directorio de catequesis nos está recalcando que la enseñanza catequética debe ser orgánica, estructurada, ¿sí? Basada en el misterio cristocéntrico trinitario. Y lo vamos a ver aquí, ¿sí? Todo va a estar remitido al mensaje, al misterio de Cristo y el misterio trinitario. Mientras tanto, San Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Suam nos dice, el pensamiento, decimos, de que esta es la hora en que la Iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le es propio, debe explorar para propia instrucción y edificación la doctrina conocida y este siglo estudiada y difundida acerca de su propio origen, de su propia naturaleza, de su propia misión, de su propia suerte final, pero doctrina nunca suficientemente estudiada y comprendida, ya que contiene la dispensación del misterio escondido por siglos en Dios, a fin de que venga a ser conocida a través de la Iglesia. Efesios 3, 9 al 10. Misteriosa reserva de los planes de Dios que mediante la Iglesia vienen a la luz, y ya que esta doctrina constituye hoy día el tema más interesante que otro ninguno,
de la reflexión de quien quiere ser dócil a Cristo. Ese es el número 3 de Ecclesiam Suam de San Pablo VI. Y también vamos a ver otros dos numerales que nos indican la importancia de el conocimiento propio de lo que es la iglesia. Dice en el numeral 7: pensamos que es deber de la iglesia ahora ahondar en la conciencia que ella tiene que tener de sí, en el tesoro de verdad del que es heredera y custodia, y en la misión que ella debe ejercitar en el mundo. Y en el número 13: y no nos parece tarea difícil cuando, por una parte, vemos, como decíamos, una inmensa floración de estudios que tienen por objeto la Santa Iglesia, y por otra, sabemos que sobre ella principalmente ha fijado su mirada el Concilio Ecuménico Vaticano II. Deseamos tributar un vivo elogio a los estudiosos que, en particular estos últimos años, han dedicado el estudio eclesiológico con perfecta docilidad al magisterio católico y con genial aptitud de investigación y de expresión, fatigosos, largos y fructuosos trabajos. Entonces es de alabar y que desde el Concilio Vaticano II, un concilio que se dedicó precisamente también a esto, a profundizar qué es la iglesia. O sea, la iglesia tenía que profundizar sobre sí misma. Y esto San Pablo VI nos lo recalca, o nos lo recalcó en su encíclica Ecclesiam Suam. Y por último vamos a ver en estas citas que nos dan una base para este estudio de la triple columna, como la he llamado, en la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco, número 29, nos dice: la vista aporta la visión completa de todo el recorrido y nos permite situarnos en el gran proyecto de Dios. Sin esa visión tendríamos solamente fragmentos aislados de un todo desconocido. Esto es importante, ¿no? Que nos dice acá el Papa Francisco: visión completa de todo el recorrido, para ver todo el proyecto, porque a veces nos dedicamos, sí, pues a leer catecismo aquí y allá, a aprender de un tema, del otro, pero no vemos esa visión de conjunto, cómo un tema está relacionado con todos los demás. Eso nos ayuda a interiorizar y a comprender mucho mejor nuestra fe. ¿Listo? Entonces acá, con esto terminamos con esta presentación de la triple columna. Acá miramos a una imagen, la cúpula de San Pedro y el Santo Padre. Este va a ser como la cabeza de la iglesia, la cabeza de toda esta presentación, de toda esta estructura, es el Papa, la cabeza visible. Y pues acá tenemos la explicación más detallada de cada elemento. El primero es el camino, liturgia y fe. Ese es el primer elemento, la primera columna de esta gran columna de la iglesia, ¿sí? Es Nos basamos en esa expresión de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino cuál sería? La liturgia. Como ya nos explicaba el Papa Benedicto, liturgia, palabra y caridad. ¿Sí? Son tres elementos o tres tareas de la iglesia. Entonces aquí se van a ir desglosando. Con un color característico. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el color blanco se ha relacionado con la fe, el verde con la esperanza y el rojo con la caridad. Entonces vamos a ir viendo cómo se relaciona, por qué es el camino esta tarea litúrgica de celebración de la fe. En el segundo aspecto, la segunda tarea o el segundo pilar es la verdad, es la revelación que hace Dios como tal de sí mismo, toda la revelación, todo lo que nos da como palabra suya, palabra infalible. Le llamamos la revelación de Dios en su palabra. Y eso está muy relacionado con la esperanza. Y en el tercer pilar, o la tercera tarea de la iglesia, que es la vida, Jesús como vida, son ya los mandamientos de la iglesia, que se resumen en los mandamientos del amor.
¿sí? Amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, y todo lo que tiene que ver con la caridad cristiana, ¿sí? Entonces vamos a ver una serie de elementos totalmente interrelacionados y basados todos en el misterio trinitario. Entonces es importante saber acá que el misterio de la Iglesia Católica, considerada como la columna y fundamento de la verdad, primera de Timoteo 3:15, se basa en su dimensión militante, porque recordemos que la Iglesia también se divide en Iglesia militante, que es la que está acá en la tierra todavía, Iglesia purgante, las almas del purgatorio, e Iglesia triunfante, las almas que ya han pasado al cielo, a la visión beatífica con Dios. Se basa en tres pilares esenciales. Primero, liturgia. Esta liturgia, vamos a ver, vamos a ir viendo que cada elemento a la vez se divide. Muchas veces estos elementos se subdividen en tres elementos más. Por ejemplo, la liturgia tiene tres pilares esenciales que son los tres sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, Eucaristía y confirmación. El segundo pilar, revelación, se subdivide a su vez en magisterio, Biblia y tradición. Y el tercer pilar, moral cristiana, que se resume en el mandamiento del amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Son tres dimensiones: hacia Dios, hacia los demás y hacia uno mismo, que reflejan a Cristo como camino, verdad y vida, Juan 14:6, a las dos triadas de atributos divinos. O sea, estos pilares también reflejan unos atributos divinos que por lo general se dan también, son unas triadas inseparables. La primera es potencia, sabiduría, amor. Y la segunda, justicia, verdad y misericordia. Vamos a ver cómo se relacionan o cómo están representados estos atributos por los tres arcángeles: San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y los tres trascendentales clásicos, que son belleza, verdad y bien. Esos tres pilares eclesiales se conectan con cada fiel directamente a través de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, representadas por los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, según la triple columna teologal de los tres evangelios sinópticos. Esto lo veremos con profundidad en su momento. ¿De dónde sale esta relación de los tres apóstoles con las tres virtudes teologales? Y a través de las tres configuraciones neuronales: afectiva, cognitiva e instrumental, que todos los fieles, todos los seres humanos tenemos. La Santísima Virgen, como Madre de la Iglesia, obtiene a través de sus 7 dolores la gracia de los 7 sacramentos y los 7 dones del Espíritu Santo. Es decir, ella, como medianera de todas las gracias, con sus sufrimientos, que tradicionalmente se representan en sus 7 dolores, nos obtiene para la Iglesia los 7 sacramentos y los 7 dones del Espíritu Santo, dados por el Padre como respuesta a las 7 peticiones de la oración del Padre Nuestro. Entonces vamos a ver cómo se entrelaza todos estos signos representados por el número 7, pero particularmente de estos vamos a coger 3 que nos representan la Trinidad, cuyas 3 primeras peticiones, hablando del Padre Nuestro, se refieren al Padre y a las misiones del Hijo y del Espíritu Santo respectivamente. Los fieles conforman la Iglesia, esposa de Cristo, en su triple dimensión de pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, quienes ejercen su función sacerdotal, profética y real, y que hacen frente a 3 enemigos principales: el demonio, el mundo y la carne, mediante los 3 consejos evangélicos: obediencia, pobreza y castidad. Todos estos elementos, intrínsecamente unidos y representando cada uno un vestigio trinitario, son el fundamento de la celebración, doctrina y práctica de la fe católica, formando un todo orgánico. Reflexionar sobre su interconexión nos permite fortalecer nuestra comprensión de todos los misterios de la fe y la moral católica. Entonces, esto es como la introducción a todos estos temas que vamos a ir desglosando. Cada
Cada video va a ser una explicación de cada una de estas triadas, eh, esto que representan, cómo se interrelacionan. Muchas gracias y nos veremos en el próximo capítulo.